Continuando con el relleno de Naruto en un resumen diferente, estas son 3 historias. Vamos con la primera, el reto del dojo. Durante una misión en otra aldea, Rock Lee presenció como un guerrero que había viajado por todo el mundo estaba retando a los señores de otros dojos, derrotándolos y reclamando su insignia. Inspirado por esto, Lee decidió construir su propio dojo, porque las misiones no le han permitido dedicarle el tiempo suficiente para entrenar, y tampoco tenía un compañero experimentado con quien poder combatir que esté a su nivel. Lee estaba desesperado por practicar y abrió su propio dojo para poder entrenar solo. Pero como nadie venía a retarlo, Gai Sensei decidió disfrazarse para retar a Lee, aunque justo en ese momento Gai es enviado de inmediato a una misión, y por casualidad un ninja llamado Nanafushi de la Tierra de los Valles vio como Gai salía de la aldea y se infiltró haciéndose pasar por él para poder espiar a la aldea y robar información secreta. Así que ya dentro de la aldea es encontrado por Naruto, con quien Gai había hablado y pactado para llevarlo al dojo de Lee, donde termina siendo golpeado varias veces. Después huye transformándose en Lee y regresa a Gai para seguirlo golpeando. Al final esta historia termina con Tsunade informándole sobre que hay un espía en la aldea, y justo ellos lo tenían después de haberlo golpeado todo el día. ¡Aquí está! Ahora la maldición del castillo embrujado. Naruto, Hinata y Kiba son enviados en una misión para investigar la desaparición de Lady Kayu y sus sirvientes de la Tierra de la Miel, que estaban de viaje a la Tierra del Dulce, quienes fueron atrapados en un castillo en medio de la nada. Nuestros protagonistas llegan al lugar y encuentran el castillo. Pueden observar que está todo iluminado, con la mesa servida lista para la cena justo para 7 personas que están desaparecidas. Entonces deciden separarse para buscarlos por el castillo, donde cada uno de ellos es atacado por el castillo, quien en realidad es un ser vivo, producto de una invocación, que tomaba la forma de un castillo para devorar a las personas, donde tenía a los desaparecidos para devorarlos, pero aquí otra vez volvemos a ver cómo un fantasma real se manifiesta voluntariamente, indicándoles dónde está el pergamino de la invocación, para así destruirlo, salvar a las personas desaparecidas y devolver a la criatura a su hogar. Ahora la última historia. La venganza de los hermanos Ryudoin. Rock Lee continuaba entrenando en su dojo sin parar y no se había presentado a sus revisiones médicas por el daño causado por Gaara en los exámenes Chunin. Lee todavía no se ha curado del todo porque aún tiene daño acumulado en su red de chakra. Si no se cuida en el proceso de curación puede tal vez ser irreversible, así que le ordenaron obligatoriamente que descanse y que tenga mucho cuidado con su brazo y pierna, ya que aún está en proceso de sanación. Por otro lado, Gai estaba entrenando a un nuevo estudiante como favor de un amigo, que le pidió que lo entrenara para ver si tiene lo que se necesita para ser un ninja. Este es Yagura, quien tiene una habilidad increíble para aprender taijutsu, así que realizan un combate con Rock Lee, quien tiene prohibido entrenar, y Yagura realiza un movimiento secreto letal que detiene la técnica de Lee, del huracán de la hoja, atacándolo y casi rompiéndole el hueso. Si no fuera porque Rock Lee llevaba las pesas, todo su pie hubiese quedado destrozado. Después Gai es enviado en una misión siendo acompañado por Yagura, quien antes de irse le dice a Lee que solo es un debilucho sin talento alguno, no tiene ningún don propio y no es más que una pálida imitación de Gai Sensei. Lo siente mucho por él, pero el trabajo duro no sustituye al talento natural. Justo después de partir, descubren que el verdadero Yagura nunca llegó a la aldea y que fue atacado antes de llegar, siendo un impostor el que está con Gai, así que Tsunade envía a Naruto, Neji y Tenten tras ellos, y posteriormente Lee también se les unirá, llegando a un terreno rocoso donde les tienden una trampa, a todos con un jutsu que utiliza muñecos de madera de entrenamiento kung fu, técnica que utiliza un pergamino para controlar a los muñecos, sumado a esto el jutsu de maestro en títeres, y engañan a Gai y Lee para que se enfrenten entre ellos creyendo que es uno de los muñecos, dando paso a la batalla final donde vemos por primera vez a Gai abrir las puertas internas.
ciclones de sombras! ¡Lanza la puerta! ¡De la vida! ¡Abierta! ¡Puerta, puerta! ¡Del dolor! ¡Abierta! ¡La puerta de cierre! ¡Abierta! Durante la batalla descubrimos que quienes estaban detrás de todo esto fueron los hermanos Ryudoin, hijos del fallecido Agira Ryudoin, quien fue derrotado por Guy. Desde entonces sus hijos juraron obtener venganza, pero lo que no sabían era que su padre había perdido en una batalla honorable entre iguales. Cuando terminó la batalla, lo único que le dijo su padre a Guy fue que le hubiera gustado volver a pelear de nuevo con él. Así los hermanos aceptan las palabras de Guy, terminando esta historia sobre coraje con una reflexión de Guy al pelear con Agira. Él me enseñó que nacer con un talento natural no es el mayor de los dones. Las personas realmente afortunadas son aquellas con una creencia inquebrantable en ellos mismos y la pasión de seguir luchando hasta el final.